Agrowin, cultivos transitorios, introducción. Para efectos de costeo, se entiende por cultivo transitorio aquel que tiene un solo ciclo productivo que cubre toda la vida del cultivo, es decir, que tiene una sola cosecha a partir de la cual el cultivo se radica. Por esta razón, los análisis contables y de costos de un cultivo transitorio se van a restringir a ese único ciclo de producción. La limitación a un único ciclo de producción hace que tampoco exista en ellos una etapa de desarrollo o inversión propia de los cultivos perennes. Desde el punto de vista biológico, los cultivos transitorios se caracterizan por tener un ciclo de vida corto que puede variar entre los 6 meses y 2 años de duración, con un promedio normal de 1 año. Agronómicamente, se caracterizan porque se radican totalmente tras la cosecha, dejando el lote disponible para un nuevo cultivo. Contablemente, el análisis de costos de los cultivos transitorios se reduce a un solo ciclo correspondiente al único ciclo biológico del cultivo. Ejemplos de cultivos transitorios son el maíz, el frijol y el arroz, y en general una buena parte de las plantas cultivadas de carácter herbáceo. En términos generales, y para efectos de costeo, si un cultivo se radica tras su cosecha, se debe considerar como transitorio. Si por el contrario el cultivo permanece para generar una nueva cosecha al término de un ciclo más o menos regular de tiempo, se debe considerar como perenne. Por ejemplo, algunos cultivos como la yuca y la mayor parte de los maderables, que biológicamente son perennes, desde el punto de vista agronómico y contable, se deben considerar como transitorios, ya que la planta se erradica necesariamente tras su cosecha. Otros cultivos como el plátano o la piña, que son biológica y agronómicamente perennes, bajo ciertos sistemas de cultivo, como cuando se siembran para un solo corte, se deben considerar también como transitorios. Tal como se anotó con anterioridad, el ciclo de costos de cualquier cultivo transitorio se reduce a su único ciclo de vida. A lo largo de todo este periodo, el cultivo demanda costos en mano de obra, insumos, materiales, costos administrativos y en general todo tipo de costos indirectos de producción dependiendo de la estructura de la empresa. Lo normal es que solamente al final de su ciclo de vida, el cultivo inicie la etapa de cosecha, que normalmente se cumple en un corto periodo de tiempo. Solamente en este estrecho periodo, el cultivo transitorio generará ingresos, de los cuales se podrán finalmente restar los costos para deducir la utilidad. Creación de un cultivo transitorio. La creación de un cultivo transitorio requiere la siguiente información que lo describe y lo ubica en el espacio y en el tiempo. El código del nuevo cultivo. Cada cultivo debe tener un código único y diferente al de los otros centros de costos, que sirve además como guía de referencia en el campo para el registro de las labores y la aplicación de insumos. Este código debe ser sintético y lógico. Sintético, ya que es el dato que se digita en el sistema, y lógico, por ser el parámetro que ubica el centro de costos dentro del complejo de centros de costos de la finca. El lote donde se ubica. Los lotes, como por ejemplo el lote 1, el lote 5, el lote Las Margaritas, no son centros de costos, sino que son solamente agrupadores de centros de costos. Los verdaderos centros de costos son los cultivos agrícolas. Así como en la realidad, dentro de un lote o área geográfica de la finca se pueden ubicar varios cultivos, en el sistema se crean estos mismos lotes como áreas geográficas para crear dentro de ellos los cultivos que les corresponden en el campo. Una buena práctica en Agrowin consiste en crear en el sistema los lotes tal como se conocen tradicionalmente en la finca, inclusive respetando sus nombres tradicionales, pero codificándolos con un nuevo orden que responda, por ejemplo, a su ubicación relativa dentro de la finca. Nombre del cultivo. Como nombre del centro de costos se puede utilizar el mismo nombre del cultivo como ají, maíz o frijol. Recuérdese que para efectos de captación de información lo correcto es usar el código del cultivo, ya que este es un rasgo único de cada centro de costos que se crea en el sistema y con él se tiene la garantía
de que no se repetirá en ningún momento en el tiempo. Conviene también incluir un nombre corto que debe ser una síntesis clara y entendible del nombre largo del cultivo, ya que el sistema lo utilizará en su reemplazo en los informes y bases de datos donde se usa. Actividad asociada al nuevo cultivo. Cada actividad empresarial, como ají, maíz o frijol, tiene configurado un conjunto de labores que le son propias. Al asignarle la actividad correspondiente al cultivo que se está creando, el nuevo centro de costos heredará de ella el conjunto de labores que apliquen para él. Área del nuevo cultivo. Este dato se necesita para el cálculo de indicadores de costos y rendimientos de labores en función del área del cultivo, como costos por hectárea de algún recurso, kilogramos por hectárea en la aplicación de un insumo o jornales por hectárea en la aplicación de una labor. Población del nuevo cultivo. Este dato se necesita para el cálculo de indicadores de costos y rendimientos de labores en función de la población del lote, como costos por árbol de algún recurso, árboles por kilogramo en la aplicación de un insumo o árboles por jornal en la aplicación de una labor. Fecha de trabajo. El cultivo queda creado en el sistema solo a partir de la fecha de trabajo en que se cree. Si una vez creado el cultivo se ubica la fecha de trabajo en una fecha anterior a esta, el sistema declarará el cultivo como fuera de vigencia y en la práctica como si no existiese. Más allá de la fecha de finalización del cultivo, el sistema también considerará el cultivo como fuera de vigencia, aunque se le podrán hacer imputaciones de ingresos para ventas futuras. Criterios de codificación de cultivos transitorios. Antes que todo, un cultivo transitorio solo permanece vigente durante un periodo corto de tiempo, al cabo del cual se erradica. También en el sistema hay que finalizar el cultivo. Los códigos con que se crean los cultivos en el sistema no se pueden repetir. Por lo tanto, para crear un nuevo cultivo transitorio del mismo tipo de cultivo y en el mismo lote, debemos utilizar un nuevo código diferente al anterior. En la diapositiva se presenta un modelo de codificación de cultivos transitorios de aplicación general. El modelo está compuesto por 7 dígitos divididos de la siguiente manera: un subcódigo de 2 dígitos para el lote, un subcódigo de 2 dígitos para el cultivo, un subcódigo de 2 dígitos para el año y un subcódigo de 1 dígito para el semestre. Este modelo permite manejar un código sencillo para el campo, en el que solamente se mencionan los subcódigos del lote y del cultivo. Los códigos adicionales solo tienen importancia a nivel del sistema para efectos de archivo y buscando impedir la duplicidad de códigos a lo largo del tiempo. Esto es todo sobre Introducción a los cultivos transitorios. Gracias por su atención.